Hola, saludos. Vamos a continuar comentando un poco cuál es la marcha o debería ser la marcha de la asignatura. Bien, a estas alturas, como hemos comentado varias veces, creo que el bloque 2 lo podemos dar por cerrado y quedo a la espera de que me acabéis de entregar vuestro proyecto 01. ¿De acuerdo? Alguien ya lo ha entregado, pues espero que quien continúe siguiendo la asignatura y quien esté en la marcha de la asignatura lo entregue sobre todo a lo largo de esta semana. Repito, como he dicho en otras grabaciones, que las fechas de entrega de los proyectos son deliberadamente tardías, pretendiendo así que los plazos pues, sean lo suficientemente largos para que os podáis acomodar a ellos. Por tanto, repito, espero que vayáis entregando ya a lo largo de esta semana el proyecto 01. Recordad, como está indicado, que el sistema de entrega consiste en subir a vuestra cuenta de GitHub eh, el proyecto y en el apartado de entrega colocar o decirme cuál es el enlace al proyecto en vuestra cuenta de GitHub. Asimismo, el enlace a un vídeo en el cual pues hayáis hecho una grabación de pantalla donde se observe sobre una AVD, sobre un Android virtual de Biz, cómo funciona vuestro proyecto. ¿De acuerdo? Repito, la entrega del proyecto debe constar el enlace a vuestra cuenta de GitHub y asimismo el enlace a un vídeo donde queráis situarlo, me da lo mismo, en vuestra cuenta de YouTube o donde sea, el enlace a un vídeo donde mostréis cómo funciona vuestro proyecto. No he recibido ninguna duda relevante alrededor del proyecto 01, lo hemos comentado varias veces y por lo tanto, en fin, creo que ya debería estar terminado y a punto de entregar. La semana pasada, de acuerdo, nos pusimos o ya avancé algunas cosas sobre el bloque 3. El bloque 3 nos tiene que conducir prácticamente de aquí a Navidad o incluso digamos a recién acabada la Navidad. Como veis, y ya comenté la semana pasada, aparece algo que se llama examen. El examen no es sino un proyecto que empecé a comentar la semana pasada y que debe estar entregado sin excusa el 21 de noviembre, que es la semana de exámenes. ¿De acuerdo? Y habréis visto, si habéis entrado en la plataforma, pues que han aparecido dos nuevos proyectos evaluables, el proyecto 3 y el proyecto 4, que también vienen con los contenidos del bloque 3. Vienen relacionados con los contenidos del bloque 3, tienen sus fechas de entrega que, repito, son deliberadamente, entre comillas, tardías para intentar adaptarse así a todas las situaciones posibles. Después del proyecto 4 vendrá el proyecto 5 y después vendrá ya Avanzo para que nos vayamos organizando, digamos, el último proyecto que será considerado el examen de febrero. Recordad que os comenté que la evaluación tenía tres partes importantes. Por una parte, los exámenes, que son dos, la convocatoria de noviembre y la convocatoria de febrero, dejando aparte la convocatoria extraordinaria, que cuentan un 20% sobre el total de la asignatura. El primer examen es este, que será en noviembre, pues posteriormente aparecerá un examen que será el de febrero, que será del mismo estilo, será un proyecto para presentar y defender en la entrevista que haremos la fecha del examen. Los exámenes un 20%. Después están los proyectos que en nuestro caso sería pues el proyecto 1, ¿de acuerdo? El proyecto 1, el proyecto 3, el proyecto 4 y el proyecto 5, que ya informaré sobre él. De momento creo que ahí hay bastante para echarle un vistazo. Proyecto 1, el 3, el 4 y el 5. El 2 es un proyecto de examen y el proyecto que vendrá después del 5 será el proyecto del examen de febrero. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el 1, el 3, el 1, el 3, el 4 y el 5. Cuatro proyectos que son evaluables y que por sí mismos constituyen el 50% de la asignatura. Y por último, recordad que también está ese 30%, que es vuestra actividad APR en redes sociales, en vuestro blog, en compartir vuestro código, que yo continúo invitando a que lo compartáis entre vosotros. No sé cómo está esa actividad, más allá del pequeño informe que remitisteis en la primera actividad.
para que nos organicemos también para el examen de febrero, os pediré también un pequeño informe sobre vuestra actividad APR. Esto para que os vayáis organizando un poco de aquí a final de curso qué es lo que hay y para que, en fin, pues no penséis que los proyectos o los trabajos hay que esperarse a entregarlos a última hora, porque repito, por enésima vez, los plazos de entrega son deliberadamente tardíos. Ya os podéis poner a echar un vistazo a esto, creo que ya es conveniente, especialmente al proyecto 02, que inevitablemente tiene que estar entregado el día 21. Echamos un vistazo al bloque 3, un poco repasando lo que comenté la semana pasada. Bien, el bloque 3 trata varios aspectos. Los tres primeros, que tienen que ver con ListView, recuerdo que, digamos, tienen que ver con el proyecto de examen. Tienen que ver con el proyecto de examen. Por lo tanto, es, digamos, lo que es conveniente que le vayáis echando un vistazo para preparar vuestro proyecto de examen. En la parte de context es meramente informativa para que le echéis un vistazo. Y el proyecto 4, 5 y 6 tendrá que ver con fragments, con estas dos últimas partes. ¿De acuerdo? El proyecto 3, 4 y 5 tendrá que ver, los últimos proyectos a entregar, con fragments. Lo de múltiples dispositivos tendrá que ver más con el proyecto final, para que os vayáis dando una idea. Bien, como comenzamos a ver la semana pasada, el proyecto de examen tiene que ver con el uso de ListView, que es algo que, bueno, pues ilustramos con el programa o con el proyecto de nombre, precisamente proyecto ListView, que tenéis a vuestro alcance en mi cuenta de GitHub. Lo vamos a ejecutar para volverle a dar un vistazo. ¿De acuerdo? A ver si se pone en marcha. De todas formas, recuerdo, consiste en gastar la estructura de ListView. Aquí está, ¿vale? Para hacer una lista clicable desde la cual pues podamos saltar a otra actividad. Una lista clicable desde la cual podamos saltar a otra actividad e incluso podamos pasar información entre activities. Aquí hay una lista de sistemas operativos que tenéis como ejemplo y cuando yo clico en alguna de ellas se abre una nueva actividad que recoge el nombre de ese sistema operativo. Por lo tanto, una lista que es activa sobre clic, desde la cual se puede, después de clicar, hacer otra cosa, lanzar una actividad e incluso pues, pasar un mensaje desde la primera actividad a la segunda actividad. Comentamos que la estructura básica para hacer esto es la que tenéis aquí. ¿De acuerdo? Necesitamos una fuente de datos, necesitamos un visor de datos y entre medias, ¿de acuerdo? Un adapter. Por lo tanto, digamos que en la implementación del código de una cosa de este estilo siempre aparecerá la parte de datos, la parte de visualización o de interface y el adapter que hace la conexión entre ambos. Esto lo mostramos como ejemplo en el código ListView. Esta es la actividad principal, ¿de acuerdo? Y primero lo que tenemos es la parte de datos. La parte de datos. La parte de datos que inicialmente es un vector de strings, ¿de acuerdo? Es un vector de strings que lo convertimos en una lista. ¿De acuerdo? Lo convertimos en una lista. Esta es la parte de datos. En segundo lugar, el adaptador. El adaptador hace de puente entre los datos y la visión de esos datos, el interface. Aquí lo tenemos, un adaptador que en este caso, que es el primero, lo que está haciendo es cogiendo por defecto un adaptador ya predefinido para una array list. ¿De acuerdo? Es este que aparece aquí.
Y por último, la visión de ese conjunto de datos que lo hace el list view, lo vemos como una lista, ¿de acuerdo? Que se enchufa al adaptador para que sea visible. Esta es la estructura para generar datos y visión de esos datos en un determinado formato, metiendo por dentro un adaptador que hace de puente. ¿De acuerdo? Es lo que tenemos. Perdón. En esta primera parte. ¿Cómo hacer eso? En la segunda parte veréis la explicación de cómo interactuar con esa lista a través de un listener y cómo a partir de ahí poder enviar mensajes entre actividades. Veámoslo en el código. ¿De acuerdo? Una vez tengo enchufada la vista, para interactuar tenemos que implementar un setOnItemClickListener. ¿Qué pasará cuando hagamos clic sobre esa lista que ya estamos visualizando? Y para ello tenemos que implementar nuestro listener. Nuestro listener, ¿de acuerdo? Para decir qué queremos concretamente que haga. ¿Qué es lo que hacemos? Está aquí en forma de una clase interna. Para nuestro listView, que ya estamos viendo aquí, decimos qué quiere que haga cuando hagamos clic. Lo veis aquí, clase privada, es una inner class que está definida en la clase MainActivity, que implementa el OnItemClickListener. ¿Qué pasará cuando cliquemos? Lo que pasará cuando cliquemos es que tomaremos el string de la posición clicada. Cuando cliquemos, tomaremos el string de la posición clicada, en este caso WebOS, tomaremos el string de la posición que hemos clicado, lanzaremos una nueva actividad desde la primera, que es la MainToActivity, le pasaremos la información a esa segunda actividad, a esa activity que vamos a generar diciendo el ítem que hemos clicado y iniciaremos Start Activity, ese intent, esa nueva actividad. El put extra es el mecanismo que nos permite comunicarnos o pasar información con la segunda actividad. Repito, hemos generado los datos transformados en un array list, le hemos enchufado un adaptador, el que viene por defecto para un array, y, ¿de acuerdo? A partir de ahí lo vemos en forma de list view. Datos, adaptador, vista de esos datos como una list view. A partir de ahí implementamos nuestro listener para cuando hagamos clic sobre esa lista. Lo tenemos que hacer como una inner class. De manera que cuando hagamos clic, leamos el ítem de la posición en la cual hemos hecho clic, definimos un nuevo intent para lanzar la MainToActivity, una segunda actividad, le pasamos con put extra el ítem que hemos clicado, ¿de acuerdo? Que en este caso es un sistema operativo, su identificador, y generamos esa segunda actividad. Esa segunda actividad, ¿de acuerdo? Que lo único que hace es coger el intent que la lanza y que le pasa el mensaje con getIntent, y ese ítem que le habíamos pasado con la etiqueta SO lo recupera y nos lo saca con un toast. ¿De acuerdo? Put extra, getIntent extra. Y nos lo saca por un toast. ¿Vale? De esa forma es como generamos una lista activa, la vemos, implementamos el listener sobre su posición y le decimos que cuando clicamos se genere una nueva actividad que recoge el ítem precisamente que habíamos clicado. Si le echáis un vistazo a los XML,
veréis que del Activity Main, la actividad principal, pues básicamente lo que tiene es una list view. Y la Activity Main 2, pues no tiene nada, porque realmente lo único que hacemos es lanzarla y generar un toast. En este caso, lo que estamos utilizando es el adaptador por defecto, para un array. No hemos definido ningún XML, ninguna interfaz particular. Aprovechamos la que hay por defecto para un array. El siguiente paso es modificar ese adaptador, generar el adaptador para decirle que nos saque nuestro list view como más nos gusta. ¿De acuerdo? Para ello, daros cuenta de cuál es la estructura o lo que hemos implementado en el programa o en el proyecto PListView. Vemos actividad, hay dos XML correspondientes simplemente a las dos actividades. La actividad principal, que muestra la lista y que una vez clicamos sobre ella nos pasa a la segunda. Un ejemplo de cómo implementar un propio adaptador lo tenéis en mi cuenta de GitHub, en el proyecto ListView 2. ¿De acuerdo? La estructura inicial es la misma. Una actividad principal que generará una lista en la cual clicaremos para pasar a una segunda actividad que simplemente nos mostrará, ¿de acuerdo? Como ha hecho antes el nombre del sistema operativo. Lo que pasa es que queremos que nos lo muestre de otra manera, que no nos lo muestre en una interfaz por defecto y por lo tanto tenemos que definir, implementar, en este caso lo he llamado menú adapter. Tenemos que generar nuestro propio adaptador para que cuando veamos esa lista la veamos como a nosotros nos gusta. Vamos a ver la estructura del programa. La main activity es parecida a la anterior. Tenemos el string con los sistemas operativos, lo ponemos en una lista, pero en vez de enchufarlo al adaptador por defecto de ArrayAdapter, le decimos que el adaptador sea uno que hemos llamado menú adapter. Uno que hemos llamado menú adapter. ¿De acuerdo? Que parte de este contexto y adaptará o nos enseñará esa lista de la forma en la cual nosotros nos guste y no como aquí, que sigue ya un layout predefinido. Lo demás es igual. La vemos implementamos el listener de la misma forma que antes, de manera que cuando cliquemos, pues de la posición clicada tome el string, defina un nuevo intent, que será la segunda actividad, le pase con el put extra bajo la etiqueta SO ese ítem correspondiente, el string correspondiente a la posición clicada, y abra la segunda actividad, que como la de antes, ¿de acuerdo? Recupera el ítem que pasó al mensaje, toma el ítem que le hemos pasado con la etiqueta sistema operativo y lo muestra con un toast. Digamos que la única diferencia respecto a antes es que en MainActivity le decimos que, oiga, aquí vamos a utilizar no el adapter por defecto para los arrays, sino uno que hemos llamado menú adapter. Veamos la interfaz del Activity Main es como antes, simplemente aquí tiene añadida una list view, y del Activity Main 2 pues es como antes. La interfaz es simple, por lo que lo único que hará será abrirse la actividad y generar un toast. Lo único nuevo es el menú adapter. Hay que implementar nuestro adapter, particularizarlo. Como veis, nuestro menú adapter será una extensión del ArrayAdapter. El ArrayAdapter es el adaptador por defecto para poder ver una lista. Nosotros lo que vamos a hacer es modificarlo. Además lo tenemos que definir como una clase pública para tener acceso a él. Veamos cómo está construido.
necesitamos nuestro contexto y nuestros datos. Tenemos que guardar el contexto y los datos. Como, digamos, estos serán los atributos privados. ¿De acuerdo? Los atributos privados. Necesitamos un constructor. El constructor, ¿de acuerdo?, de menú adapter, llama super al constructor de ArrayAdapter. Llama al constructor de ArrayAdapter. El constructor por defecto de ArrayAdapter necesita el contexto en el cual está trabajando, ¿de acuerdo? Necesita una referencia y necesita los datos. No le vamos a pasar ningún list como referencia, sino usamos el que ya tenemos definido antes en la main activity. Por eso se llama al constructor, al superconstructor, al que hereda de ArrayAdapter, pasándole el contexto, los datos y esta variable nula. Y especificando en el constructor que el contexto es en el que estamos, estamos en la main activity y que los datos son los que hay. No hemos puesto ningunos, diferentes a los que ya había. A partir de ahí hay que sobreescribir, este sería el primero, el constructor de menú adapter, ¿de acuerdo? Hay que sobreescribir el método de ArrayAdapter getView para decirle cómo lo queremos ver. ¿De acuerdo? Cómo lo queremos ver. Para ello hay que crear un objeto de la clase inflater. El objeto de la clase inflater, lo que hará será recibir el interfaz que definamos particular para nuestra listView y transformarlo posteriormente en código Java para aplicarlo. Digamos que básicamente eso es lo que hace un inflador, un inflater. ¿De acuerdo? Primero definimos el inflater en el contexto en el cual estamos y tenemos que generar un view. Simplemente comprobamos que no tenemos ninguno ya predefinido. ¿De acuerdo? Si no hay ninguno predefinido, esto es simplemente un mensaje de información, generamos un visor a partir de ¿qué? De nuestro layout particular. De nuestro layout particular. Y es el objeto inflater que hemos definido, inflater, el encargado de coger ese layout que está en un XML, incorporarlo en forma de Java para, ¿de acuerdo?, sacarlo en el programa, ¿de acuerdo?, o de la manera que queramos verlo. ¿Vale? Repito. Definimos nuestro adaptador que extenderá, que particularizará las propiedades de ArrayAdapter. Tenemos el constructor, como tenemos que tener en cualquier clase, que reaprovecha obviamente el constructor de la clase superior, que es ArrayAdapter, particularizado a este caso. Y sobreescribimos el proceso getView para decirle cómo queremos ver ese listView que vamos a generar. Para ello tenemos que hacer un inflater, generar un objeto o definir un objeto, ¿de acuerdo? Layout inflater, que lo que hará será coger la interfaz particular que queramos definir para nuestro listView, aquí, y convertirla, por decirlo de cierta manera, de código Java. Coge el layout, lo convierte en un convertView que nos lo devuelve para que lo veamos. Como veis, necesitamos la interfaz para esa manera en la cual queremos que se vean los datos. Es un ítem lista. Si lo vemos, el ítem lista, lo único que dice es que cada vez que pulsemos o cuando pulsemos en esa lista, ¿de acuerdo?, o cada dato de esa lista la queremos ver con una imagen asociada y con un texto al lado. Vamos a particularizar nuestra lista de manera que a cada texto se asocie una imagen. De manera que el menú adapter lo que coge es
esa imagen y ese texto para ponerlo en el correspondiente imagen y en el correspondiente text view. ¿De acuerdo? ¿Dónde? En la posición en la cual estemos, en la posición determinada de la lista en la cual estemos, y nos lo devuelva, generando un view nuevo de acuerdo con este criterio, generando un view nuevo de toda la lista. Veamos la ejecución. ¿Veis? No he hecho ninguna maravilla respecto a antes, pero he particularizado, le he dicho que quiero ver la lista de forma diferente. La tengo centrada y a cada nombre del sistema operativo pues le he asociado un dibujito que previamente, recordad, tengo que tener en la carpeta Drawable para que sea accesible. Para que sea accesible. ¿De acuerdo? Y si pulso me hace lo mismo que antes. He personalizado el aspecto de la lista. La he puesto centrada y además he dicho que a cada nombre le añada un dibujito. ¿De acuerdo? Bien, este plist view 2 es el que os servirá básicamente de referencia para abordar el proyecto del examen. El proyecto del examen, que vuelvo a enseñarlo, el proyecto 02, voy a ejecutarlo para echarle un vistazo. Proyecto 02 aprovecha el proyecto 01, que recordad era una splash screen. El proyecto 02 ahora arrancará, hace una splash screen y al cabo de 3 segundos se va a una lista personalizada donde muestra varias opciones posibles del juego: perfil, juego, instrucciones o información. Y además pues pone una pequeña imagen arriba para que haga bonito. Y a cada instrucción le asocia una imagen diferente. ¿De acuerdo? Ese es el proyecto 2, el proyecto de examen. Trabajar con el concepto de list view personalizado para generar un menú adapter que nos personalice y, pues en fin, intentad que pues tenga algún efecto, o salga más o menos bonito, que esté particularizado. ¿De acuerdo? Simplemente, como pista, pues ved aquí que los gráficos que he utilizado, marciano, etcétera, están en Drawable. Daros cuenta que el aspecto que tiene es parecido al anterior. Tenemos la Splash Activity que lanza la Menu Activity, y la Menu Activity lo único que hace es mostrarnos la lista. No hace falta implementar el listener sobre la lista. Eso lo dejamos, os lo dejo de manera opcional. Ni hace falta que al apretar en cualquier punto de la lista se tenga que abrir otra actividad. Básicamente se trata de, después de la Splash Activity, lanzar la actividad que yo he llamado Menu Activity, que muestre esta list view con un dibujito arriba para que haga bonito, con un adaptador personalizado. Adaptador personalizado, que no sea el adaptador general de ArrayList. ¿De acuerdo? Por tanto, la Splash Activity ya está definida del proyecto 1. El menú Activity, como veis, pues es prácticamente un calco del plist view 2. Hay un vector de opciones, antes eran sistemas operativos, ahora hay 4. Lo enchufamos en una lista. Podéis probar primero a utilizar el adaptador por defecto para ver que todo va bien. Después lo enchufamos a nuestro adaptador y lo vemos. ¿De acuerdo? Si queréis implementar los listeners, lo implementáis, es algo que podréis aprovechar después. Y si queréis que al hacer clic se abra otra actividad, pues también lo podéis hacer, es optativo. Si lo hacéis, obviamente se tendrá en cuenta en la calificación. Pero de lo que se trata es de programar vuestro menú adapter, de implementar vuestro menú adapter e intentar pues personalizarlo de la forma en la cual consideréis conveniente esa lista después de hacer Splash Activity.
Si vemos un poco cómo son los interfaces de Activity Menu, lo que hay es una imagen y después la List View. Lo único que he hecho respecto al ejemplo de List View 2 es, aparte de la lista, ¿de acuerdo? Colocar una imagen. Hay una opción que es esta de aquí, que creo que os comenté la semana pasada, que es Android Layout Weight, que os permite jugar, digamos, con el peso, o sea, con la importancia en la cual se van a gestionar los espacios para colocar la imagen y colocar el List View. La máxima preferencia es 1. Si yo, por ejemplo, a Image View en vez de 1 le hubiese puesto 3, quiere decir que a la hora de, en el momento de colocar la lista de la imagen, pues dará preferencia que esto se coloque bien, y si esto es necesario será más pequeño. ¿De acuerdo? Esa opción es una opción que os permite jugar para intentar que los diferentes elementos pues queden posicionados y tengan un buen aspecto. Lo dejo en el aire. Como veis, el Activity Menu, respecto al ejemplo anterior, simplemente tiene la List View y después añade una imagen arriba, la que queráis. ¿De acuerdo? He utilizado un linear layout que me ha permitido pues colocarlos uno debajo de la otra. El Activity Splice no lo comento porque eso ya lo hemos comentado. El menú Adapter leerá para cada ítem de la lista el layout ítem menú para decir qué queremos, cómo queremos cada elemento de la lista que se muestre. Yo quiero que muestre una imagen y un texto. En ese aspecto es idéntico al anterior. Muestra una imagen y un texto. Y el menú Adapter, si le echamos un vistazo, pues tiene un aspecto parecido al anterior. Extiende, adapta el adaptador por defecto para un array adapter, tiene su constructor de la misma forma, se sobreescribe el getView, se define un objeto layout inflater, un inflador que tomará, de acuerdo, nuestra interfaz XML para pasarla al código Java, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, pues cogemos la imagen, cogemos el texto, ¿de acuerdo? Colocamos cada imagen, el texto en la posición dada y lo que yo he hecho, lo he hecho con un switch, se puede hacer con un if, para cada uno de los 4 casos posibles, ¿de acuerdo? Para cada uno de los 4 casos posibles, al hacer clic, perfil 0, 1, 2, 3 y 4, cada uno de los 4 elementos de la lista, pues escojo una imagen diferente, le digo que tenga un color diferente en el background, para la imagen o para el texto. Hay diferentes opciones, podéis explorar. La más fácil es Set Background Color y Set Image Drawable, de cómo escoger, para escoger las diferentes imágenes, ¿de acuerdo? Y diferentes aspectos del texto, darle un aspecto un poco más personalizado. O sea, para cada elemento de la lista, cogerá del layout que hemos definido ítem menú, que está compuesto por una imagen y un texto. Como texto cogerá el correspondiente a la posición y después, según la posición que estemos, pues buscamos algún pequeño efecto para que quede pues, un poco personalizado. ¿De acuerdo? Bien. No me extiendo más. Y volviendo a la página del curso, pues insistir o simplemente recordar que espero ya el proyecto 01 para cerrar completamente el bloque 2 y os recomiendo en la medida de lo posible pues que abordéis ya el bloque 3 pensando en ir haciendo esto
es para el 21 de noviembre, parece que queda mucho, pero bueno, ya digo que los plazos de entrega están pensados para que pueda daros tiempo a todos, o en fin, a casi todos, porque sé que cada situación es particular. Y podéis ya ir planificando vuestro trabajo teniendo en cuenta que después del proyecto 2, que es el examen 1, pues vendrá el proyecto 3, 4 y 5. Ahí se cerrará la parte de proyectos y quedará, digamos, el examen como un proyecto final. Si os dais cuenta y le vais dando un vistazo a estos proyectos, veréis que todo proyecto es una extensión del anterior. ¿De acuerdo? El proyecto 2 aprovecha el proyecto 1, el 3 aprovechará el 2, el 4 aprovechará el 3 y así sucesivamente. También os vuelvo a invitar a que mostréis vuestra actividad APR, la mostréis a través del foro a vuestros compañeros, ¿de acuerdo? Recuerdo que es un 30% de la calificación y la actividad APR lo único que requiere pues es dedicarle un poco de tiempo, no tiene que ver con la dificultad o no del Android, que no es precisamente una maravilla intuitiva, ¿de acuerdo? Pero sí con pues, cierta actividad de estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, avanzo, comparto mi código, he encontrado fuentes de información y también en determinada manera que os ayudéis entre vosotros. No me sabe mal que os ayudéis entre vosotros, no hace falta que si os ayudáis entre vosotros lo escondáis o lo podéis mostrar a través del foro. ¿De acuerdo? Bien, cualquier duda o cualquier aclaración, pues ya sabéis que quedo a vuestra entera disposición. Hasta la vista.